Muy buenos días, mi nombre es Víctor Manuel Astudillo, soy estudiante en Ecopa Cauca del programa Ingeniería Mecatrónica. En este video hablaré sobre una aplicación utilizando ficheros de datos en el software de LabVIEW. La aplicación que vamos a ver a continuación es obtener una señal analógica desde un Arduino, hacer la comunicación con el software de LabVIEW y poder guardar estos datos obtenidos. Este potenciómetro puede ser reemplazado por cualquier sensor que tenga una salida analógica, como puede ser un LM35, sensor de temperatura, como puede ser un sensor de gas y cualquier otro sensor que tenga una salida analógica. Para esta aplicación podemos utilizar un Arduino Uno o un Arduino Mega, pues, el que tengan a la mano, y un potenciómetro para simular la entrada analógica. Este sería pues el montaje ya de la protoboard. En este caso voy a utilizar un Arduino Mega, un potenciómetro 10K, lo conectamos a 5 volts, lo alimentamos el potenciómetro a GND también y lo conectamos a la entrada analógica del Arduino a 0. Aquí en el software de LabVIEW, esta sería la lógica del programa. Este programa se divide en dos partes. La primera parte es la parte de la comunicación entre LabVIEW y Arduino. Bueno, explicaremos bloque por bloque. Para este caso utilizamos las librerías de MakerLinks. Estas librerías las podemos descargar en el BI PEX Manager, que es este software. Si no tienes este software, lo puedes descargar desde la página oficial de National Instrument. Entonces, en este software copiamos links y esta es DJLink Links. Descargamos estas librerías para poder utilizar la comunicación de MakerLinks. Es muy útil esta librería. Bueno, después de descargar la librería, en primer lugar iniciamos la comunicación con el Arduino. Esto lo hacemos con el Open. Esto lo encontramos en la carpeta de MakerHub, Links, Open. Y hay que pasarle un parámetro. El parámetro tenemos que crear un control que es el serial port. Lo que dice serial port, create control. Este nos servirá para seleccionar el puerto en que esté conectado el Arduino. Después de abrir la comunicación pasamos a leer. Como vamos a leer un puerto analógico, utilizamos el Analog Read. Eso lo encontramos en MakerHub, en Links, en esa carpeta, en Analog Read. Hay que pasarle un parámetro. Ese parámetro es en el pin que vamos a conectar en que está conectado nuestra señal analógica, que para este caso es el A0. Y en la salida, ese bloque automáticamente lo convierte en voltaje. Como sabemos, la resolución del Arduino es de 10 bits, de 0 a 1023. Y automáticamente este bloque lo convierte en voltaje de 0 a 5 volts. Y por este pin. Luego de haber leído, pasamos a cerrar la comunicación. Siempre debemos tener esto presente, cerrar la comunicación. Eso lo hacemos a partir del close. En la misma carpeta de MakerHub, Links, Close. Cerramos la comunicación. Y este aviso, este dialog, aquí en dialog y en simple error handler. Este nos servirá si se llega a presentar una falla en la comunicación, nos mandará un aviso. La segunda parte del programa es la creación de ficheros de datos. En LabVIEW hay dos formas de crear ficheros de datos. Vamos a la carpeta de File, donde tiene la forma del disquete. Y uno de los métodos es con los Virtual Express, que se llama el Write Means File y el Read Means File. Esto solamente se necesita un solo bloque para poder leer o escribir en un archivo, ya sea un archivo TXT o un archivo Excel.
Pero para esta aplicación vamos a utilizar el de bajo nivel, que vamos a encargarnos de cada bloque y cada bloque tendrá su función, que son estos de acá abajo. Bueno, empezando, vamos a apoyarnos del build path. El build path nos sirve para obtener la dirección donde queremos que se guarde el documento y el nombre que queremos poner el documento. Para build path hay que pasar esos dos parámetros, la dirección, y para la dirección nos apoyamos de Application Directory. Application Directory obtiene la dirección donde tenemos guardado el programa del LabVIEW, el de la aplicación, y también ahí mismo vamos a guardar el documento que vamos a crear. Entonces en build path y ese Application Directory lo encontramos en File Constant, Application Directory, y aquí donde dice name, le creamos una constante y le ponemos el nombre como queremos que se guarde el archivo, y acordémonos de la extensión, el .txt, que es un archivo de texto. Entonces con esto vamos a pasarle la dirección donde queremos que se guarde el archivo. En este caso vamos a darlo donde tengamos guardado el documento, donde tengamos guardado el documento del LabVIEW. Bueno, luego de ahí pasamos al OpenCreate. Esto lo encontramos igualmente en File, OpenCreate. Para esto hay que pasarle unos parámetros. En primer lugar, como dice OpenCreate o reemplazar, podemos abrir, crear o reemplazar. Entonces primero vamos aquí donde dice Operation, creamos una constante y aquí podemos seleccionar si queremos abrir, reemplazar o crear. Para este caso vamos a abrir o reemplazar. Si no está creado el archivo, vamos a crearlo, y si ya está creado vamos a seguir guardando los datos en ese mismo documento. Eso es para que no se creen demasiados documentos del mismo nombre. Entonces, para que solo se cree un solo documento. Luego vamos a Access, creamos una constante y con esto podemos decirle al OpenCreate si vamos a leer o a escribir, o a leer y a escribir. En este caso vamos a leer y a escribir. Después pasamos al Get File Size. Esto lo podemos encontrar en File, está Get File Size. ¿Qué vamos a hacer con este Get File Size? Este bloque nos permite ubicarnos en la última posición, en el último bit del documento. ¿Qué queremos con este Get File Size? Es poder que cuando ya esté creado el documento y ya tenga datos adentro del documento, es poder seguir almacenando en ese mismo documento, pero que no vaya a reemplazar los datos que ya existentes. Entonces este Get File se ubica en el último bit del dato y a partir de ahí un salto de línea y seguimos guardando abajo desde el último documento. Con el Get File Size nos envía el último byte del último dato. Y obtenido el último byte del último dato, nos apoyamos del Set File Position. Entonces lo podemos encontrar en File, Advanced, Set File Position. Con este nos dirigimos al último dato, da un salto de línea y seguimos guardando a partir de ahí. El Get File Size nos dice el último byte del último dato y el Set File nos lleva hasta ese último byte, damos un salto de línea y empezamos a escribir a partir de ahí. Bueno, ahora pasamos al Write to Text File. Esto lo podemos encontrar igualmente en File y en Write Text File. Bueno, este bloque tenemos que pasarle, este directamente ya nos sirve para escribir. Con este bloque vamos a escribir en el documento. Entonces, donde dice
text, vamos a enviar lo que queremos que guardar en el archivo. Para este caso vamos a crear primero una cabecera de datos que, bueno, vamos a ponerle ingeniería mecatrónica Uniconfa Cauca. Este text recibe es un array de string, entonces debemos transformarlo a array. En primer lugar, creamos una concatenación de strings, que eso lo podemos encontrar en strings, en concatenate strings. Entonces creamos constantes, en este caso, bueno, ingeniería mecatrónica. Esto es un espacio, eso lo podemos encontrar en strings. Tab constant es para crear un espacio. Volvemos a crear ingeniería mecatrónica Uniconfa Cauca, y este es un salto de línea. Vamos a encontrar en string y en line fit constant es un salto de línea. Bueno, concatenamos todos estos datos y luego lo transformamos a un array. Este build array podemos encontrarlo en array y está aquí build array. Con este podemos transformar estos datos a array. Acordémonos que el write to text file recibes un array de text, de string, y le pasamos los datos. Después de mandar la cabecera, pasamos ya a crear ya un while, que sería nuestra estructura de repetición, y le creamos obviamente su stop, su control. En este while vamos a poner dos case struct. Bueno, este while lo podemos encontrar aquí, struct while loop. Podemos seleccionar el tamaño que queramos y le creamos el control de paro de while. Bueno, aquí vamos a crear dos case struct. Estos dos case struct lo podemos encontrar en structures, en case struct. Vamos a crearlo tipo booleano. Estos case struct nos van a servir. El primero, nos va a servir para utilizar un botón, y a partir de ese botón queremos que se habilite el guardado de datos. No queremos que apenas inicie el programa comience a guardar datos, sino que vamos a controlarlo a partir de un botón. Creamos un botón, un push button. Después de crear el push button, lo unimos al case struct. Bueno, y cuando es verdadero, vamos a habilitar el guardado de datos. Entonces, cuando habilitamos el guardado de datos, vamos a enviarle. Como vimos en la parte anterior, creamos un concatenate string, concatenamos los strings. Entonces, voltaje. En el medio vamos a enviar el voltaje que obtuvimos del análogo reach de la librería links. Pero como sabemos, esto es un entero. El dato que nos arroja el análogo es un entero. Debemos hacer la conversión de entero a tipo string, y eso lo vamos a string. Vamos a number string conversion y number to fractional string. Entonces pasamos el parámetro de que queremos convertir, y en precisión creamos una constante. En este caso vamos a utilizar solamente dos decimales, y después de ahí tenemos una salida. Esa salida la conectamos a concatenate strings, que será el dato ya convertido a tipo string. Entonces voltaje, el dato convertido a string, y la B de voltios. Después de concatenamos los strings, pasamos a construir el array con el build array, y enviamos el array al write text file. Case struct actuará como alarma. Entonces, cuando el voltaje supera mayor a 3 voltios, ustedes pueden ponerle cualquier parámetro, mayor, menor, como ustedes prefieran. Entonces, cuando sea mayor, entonces si es mayor es verdadero. Si es verdadero, comienza a escribir. Si es falso,
no escribimos en el documento. Entonces, es verdadero, escribe en el documento, pero que en el documento escribimos alarma alta. Alarma alta, concatenamos el strings, build array, construimos el array y enviamos el dato. Entonces, este case struct solo se activará cuando el voltaje sea mayor a 3 volts, enviará una alarma, escribimos en el documento que pues superó los 3 volts y mandamos alarma alta. Y también prendemos un bombillo para que el operario sepa o el usuario sepa que el voltaje alto. Y a todo esto le creamos un delay de 80 milisegundos. Bueno, después de haber escrito, pasamos a cerrar el archivo. El close lo sacamos del while porque solamente queremos que se cierre una vez, no que se mantenga cerrando. Entonces nos apoyamos del close file. El close file lo podemos encontrar en file u, en close file. Si queremos, también le agregamos un simple error handler, que también dialog simple error handler, y enviamos, si llega a presentar un error en el guardado, nos envía un aviso. Bueno, por ahora esta sería nuestra parte de la lógica del almacenamiento de los datos obtenidos a partir de una entrada analógica de un Arduino, para lo que se convirtió a voltaje, y ese voltaje guardamos los datos obtenidos y creamos una alarma que si superan los 3 volts escribiremos alarma alta y prenderemos un bombillo. Bueno, en el panel front nos quedó de la siguiente manera. Entonces, como les dije, el serial port nos sirve para accionar el puerto que queremos que se conectemos el Arduino. El stop para parar el while. Aquí nos mostrará el voltaje, la entrada analógica al Arduino. Con este habilitamos el guardado, y si el voltaje alto se prenderá el LED. Ya crea la lógica de nuestro programa, vamos a cargarle el firmware al Arduino. Es para la comunicación entre el ADVIO y el Arduino. Entonces nos dirigimos a Tools, a Maker Hub, a Links y Links Firmware. Nos abrirá esta siguiente pestaña. Seleccionamos el tipo de Arduino que queramos utilizar. Podemos utilizar un Arduino Leonardo, Mega, un Nano, un Pro Micro, un Arduino Uno. Para este caso vamos a utilizar un Arduino Mega. O ustedes seleccionan el que tengan a su disposición. Bueno, aquí el firmware va a ser la comunicación por ser el USB. Aquí seleccionamos el puerto. Tengan presente que antes de abrir esto tienen que estar conectado su Arduino al computador, para que aquí les aparezca el puerto en que está conectado el Arduino. En mi caso lo tengo conectado en el COM6, y aquí a ustedes les aparecerá en el COM que lo tengan conectado. Next. Aquí esto lo dejamos, no movemos nada, lo dejamos tal cual. Y Next. Y aquí automáticamente comenzará a crearse el firmware de comunicación entre el ADVIO y el Arduino. Después de cargado, damos en Finish. Seleccionamos aquí el puerto en que esté conectado. Nos debe aparecer en el COM que le tengamos conectado al Arduino. Entonces ponemos COM6 y podemos correr nuestro software. Entonces lo corremos. Entonces, como ven, el voltaje leído es 3.8 volts y nos envía una alarma de voltaje alto. Entonces disminuimos el voltaje. Bueno, ahí estamos aumentando. Y se apagará la alarma de voltaje alto. Como vemos, aquí no tenemos habilitado el guardado de datos. Entonces habilitamos el guardado y él automáticamente ya comenzará a guardarse los datos. Entonces movemos y damos en Stop para parar el programa. Entonces nos dirigimos a la carpeta donde tengamos guardado el documento del ADVIO. En mi caso lo tengo guardado
en esta carpeta. Como ven, aquí lo tengo guardado, que el mío se llama ejemplo, guía guardar bajo nivel. Y como lo ven, aquí se creó el punto .txt. Recuerden que así lo llamamos, datos.txt. Entonces lo abrimos, lo abrimos con el bloc de notas. Y como ven, aquí se ha creado el documento. Entonces, voltaje 3.2 volts. Acuerde que entonces envía alarma alta. Entonces son los datos que hemos enviado. Pues podemos controlar los datos poniéndole un delay para que no envíen tantos datos. O podemos crear un pulsador. Cada vez que pulsemos, guarde los datos. Eso ya depende pues de la otra aplicación que le quieran dar al programa. Bueno, entonces esa sería la aplicación. ¿Qué tendríamos para los ficheros de datos? Tengan en cuenta pues que esta señal analógica podemos reemplazarla por cualquier otro sensor que tenga una salida analógica. Entonces las aplicaciones a partir de aquí dependen ya de su creatividad. Bueno, muchas gracias.